Hola, ¿qué tal? Hoy les traemos la continuación de la historia anterior. ¿Listos para un giro inesperado? Comencemos. Habían pasado 5 años. Dicen que el tiempo es un remedio. Pero Liana sabía que algunas heridas nunca cierran. Solo aprenden a esconderse detrás de ropa elegante, sonrisas ensayadas y paredes bien pintadas. Ahora vivía sola en otra ciudad, un departamento pequeño pero luminoso, decorado con plantas que insistía en mantener vivas, tal vez como una forma de probarse a sí misma que aún podía cuidar de algo. Trabajando como psicóloga particular, había construido una reputación discreta, con pacientes fieles y una agenda casi siempre llena. A ojos de todos, había seguido adelante. Incluso tenía novio. Dan, un chico amable, analista de sistemas, de esos que planean las vacaciones con meses de anticipación y se ríen de chistes simples. La trataba bien, le llevaba café a la cama los domingos perezosos, hablaba de comprar una casa juntos pronto. Con él, Liana vivía la versión de sí misma que el mundo esperaba. Una mujer equilibrada, centrada, lista para construir una vida estable. Pero dentro de ella había un abismo. Y ese abismo tenía nombre. Alessandro. Ningún toque de Dan podía apagar ese fuego antiguo. Ninguna risa compartida en restaurantes acogedores bastaba para silenciar el recuerdo de aquella voz grave que aún resonaba en su mente. Cada vez que cruzaba la mirada con alguien en la calle, o cuando un paciente hablaba de pérdidas, era arrastrada de nuevo a aquella habitación fría, a esos encuentros prohibidos. Liana había hecho de todo para liberarse. Tiró cartas que nunca escribió, borró mensajes que nunca envió, y sobre todo contuvo el impulso de buscarlo, de arriesgar una comunicación, una señal. El miedo a su padre, aún influyente, aún vigilante a la distancia, bastaba para callar cualquier intento. Sabía que él sería capaz de mover cielo y tierra para destruir a Alessandro, para hacerlo polvo si descubría que ella aún guardaba algún lazo con ese pasado. Así, Liana vivía de apariencias. Sus colegas la veían como una profesional segura. Sus amigos la describían como una persona dulce, decidida, madura. Su novio creía que ella estaba entera a su lado, pero por dentro, todo estaba hecho de fragmentos. A veces sola. Abría una botella de vino y se quedaba mirando por la ventana del 10º piso, observando los autos pasar como si fueran hormigas apresuradas. Y se preguntaba cómo habría sido si hubiera elegido diferente, si hubiera huido con él, si hubiera enfrentado a su padre, al mundo, a las consecuencias. La respuesta nunca llegaba, solo el vacío. No pareces aquí, decía Dan en algunas cenas. Y Liana sonreía, desviaba la mirada, decía que estaba cansada. No era mentira. Su cansancio era otro, venía de dentro. El esfuerzo constante por parecer normal la drenaba como una enfermedad silenciosa. En el consultorio escuchaba historias de dolor, abandono, traición, y cada paciente sin saberlo la atravesaba, no como psicóloga, sino como alguien que conocía íntimamente la sensación de estar marcada para siempre. Liana se había vuelto una experta en comprender a los demás, pero fracasaba en comprenderse a sí misma. Había noches en que soñaba con él. A veces, en los sueños, Alessandro aparecía sonriendo, sin cadenas, solo hombre, solo humano. Otras veces era el fugitivo, corriendo, y ella gritaba sin poder alcanzarlo. Siempre despertaba con el corazón acelerado, la boca seca y el mismo pensamiento. ¿Será que él también piensa en mí? Y aún así, la vida seguía. Las reuniones de trabajo, los viajes rápidos, los almuerzos de domingo con sus padres. Sí, todavía los visitaba, aunque el ambiente fuera de silencios y miradas controladas. Todo se mantenía bajo una capa de normalidad frágil, como una mesa de vidrio que podía romperse en cualquier momento. Fue en una tarde común cuando todo cambió. Liana había terminado una sesión intensa con una paciente depresiva. Se despidió, cerró la puerta, respiró hondo y caminó hasta la cafetería de al lado para comprar un café. El sol brillaba débil, presagio de lluvia. Sacó su celular, abrió las noticias para distraerse un poco, y ahí estaba, un titular en letras grandes. Preso de alta peligrosidad escapa en una operación fallida. Policía en alerta máxima. Deslizó la pantalla. Apareció la foto. Su rostro. Alessandro. El corazón de Liana comenzó a latir con fuerza, como no lo hacía en años. Un nudo se formó en su garganta, los ojos se le abrieron de golpe. No pudo terminar de leer. Era él. Se había escapado. Sintió el café resbalar entre sus manos temblorosas, casi derramándose sobre la mesa. El mundo a su alrededor pareció disolverse. Las voces, los autos, la vida cotidiana. Solo quedaba esa imagen. Miedo, excitación. Ambas mezcladas.
chocando dentro de ella como fuego y hielo. Y la certeza de que el pasado, ese que tanto luchó por enterrar, acababa de regresar. La ciudad estaba en alerta, y su nombre, otra vez, en todos los periódicos. Los días después de la noticia fueron una tortura. Liana se despertaba antes de que sonara el despertador, el corazón latiendo con fuerza, ya buscando el celular en la mesita de noche. Escribía su nombre en el buscador y leía cada titular, cada actualización. Peligroso, fugitivo, buscado por la policía. Las palabras se repetían, pero para ella no eran solo letras en negritas. Eran cuchillos que cortaban lento, porque detrás de cada línea, ella veía a Alessandro. Veía al hombre que conoció, no al criminal de los periódicos. Lo imaginaba escondido en callejones, durmiendo en autos abandonados, escapando por caminos desconocidos. Pensaba si estaría herido, si tenía hambre, si alguien lo ayudaba. Cada posibilidad le apretaba el pecho. Y una pregunta la perseguía como sombra. ¿Seguirá pensando en mí? La vida cotidiana, antes tan ordenada, se vino abajo. Atendía pacientes, pero no los escuchaba. Tomaba notas, pero escribía garabatos sin sentido. Preparaba café y lo dejaba enfriar sin probarlo. Dan, su novio, notó su ausencia y trató de hablar con ella. Pero Liana se escabullía, diciendo que solo estaba cansada del trabajo. La verdad era otra. Todos sus pensamientos estaban consumidos por Alessandro. Al quinto día, el peso se volvió insoportable. Estaba en el consultorio, frente a una paciente que hablaba de una relación abusiva. Liana intentó escucharla, pero su mente vagaba hacia otra prisión, una hecha no de paredes, sino de recuerdos. La mujer notó su mirada perdida y se detuvo a mitad de frase. «Doctora, ¿se siente bien?», preguntó con una dulzura desconcertante. Liana forzó una sonrisa. «Sí, disculpa», continúa, pero la paciente no lo hizo. Tal vez la que necesita una pausa es usted. A veces, hasta quien escucha también necesita respirar». Las palabras la golpearon con fuerza. Liana respiró hondo, tragó saliva y sintió que se desnudaba ante su propia fragilidad. El resto de la sesión fue mecánico, pero ella sabía que algo se había roto. Esa noche regresó a casa arrastrando los pies. Pensó que un baño caliente podría ayudarla a relajarse, tal vez pedir comida japonesa, su favorita. Abrió la puerta y, como siempre, fue directo a encender la luz. Y cuando todo se iluminó, él estaba ahí. Alessandro. De pie, en medio de la sala, como si hubiera surgido de las sombras. El cabello más largo, barba sin afeitar, el cansancio en los ojos. Pero seguía siendo él. El hombre que encendía cada rincón de su memoria. El mundo se detuvo. El corazón de Liana golpeó tan fuerte que pensó que se desmayaría. Pero entonces él sonrió. Esa sonrisa suya, mitad peligro, mitad ternura. La misma que ella juró no volver a ver. Y en ese instante lo supo, sin duda alguna. Lo amaba. La tensión explotó. El miedo y el deseo chocaron dentro de ella, paralizándola un segundo. No intercambiaron palabras. No hubo explicación ni saludo. Solo corrieron el uno hacia el otro. El choque de sus cuerpos fue brutal, urgente. El beso llegó cargado de años reprimidos, como si quisieran recuperar en minutos todo lo que la vida les arrebató. Sus manos se aferraban como náufragos, explorando piel, cabello, formas conocidas y, a la vez, nuevas. Liana sintió su sabor, su olor, y el mundo desapareció. La ropa empezó a caer al suelo, una prenda tras otra, en un camino que los guiaba al dormitorio. Cada pieza arrancada era una confesión. Nunca te olvidé. Siempre te quise. En la habitación, el deseo acumulado se volvió incendio. Alessandro la recostó en la cama con prisa, pero también con cuidado, como si no pudiera creer que ella era real. Sus besos recorrieron su cuello, sus hombros, sus brazos, dejando un rastro ardiente. Liana se arqueó, entregada, el cuerpo pidiendo más. Sus miradas se encontraron en medio del caos, y ahí había algo más grande que lo físico. Había reconocimiento, había un por fin. «No sabes cuánto soñé con esto», susurró él, con voz ronca. Ella no pudo responder, solo lo atrajo más hacia sí, como si quisiera fundirse con él. La primera vez no fue calma ni serena. Fue intensa, cruda, casi salvaje. El cuarto se llenó de respiraciones entrecortadas, gemidos contenidos, palabras rotas. Cada toque era una explosión. Cada movimiento, una promesa silenciosa de que, pese a todo, se pertenecían. Liana sintió cada instante como si fuera eterno. El peso de su cuerpo sobre el de ella, el calor, la entrega total. Era más que sexo. Era la materialización de años de deseo reprimido, la prueba viva de que lo suyo nunca fue solo una fantasía.
Cuando por fin quedaron tendidos uno al lado del otro, jadeantes, envueltos en sudor y silencio, Liana cerró los ojos. Una lágrima escapó, pero no era de tristeza. Era la certeza dulce y dolorosa de que ya no había vuelta atrás. Alessandro le acarició el rostro con la punta de los dedos. Suave, casi con devoción. «Te extrañé», murmuró. «Yo también», respondió ella. Y lo atrajo para otro beso. Liana despertó de un sobresalto, el corazón acelerado, como si la hubieran arrancado de un sueño profundo. Por unos segundos creyó que todo lo que había pasado la noche anterior era solo una fantasía, un delirio que la había perseguido durante años, un deseo tan prohibido que solo podía existir en silencio, dentro de su mente. Pero al girar el rostro, lo vio. Alessandro, acostado a su lado, respirando con fuerza, como si su cuerpo por fin le hubiera dado permiso de descansar. Dormía con una expresión serena, sin el peso de las rejas, sin la mirada desconfiada que ella conocía tan bien. Se veía vulnerable, humano, simplemente humano. Liana se quedó inmóvil, observándolo. Los rasgos marcados del rostro, la línea firme de la mandíbula, los labios entreabiertos que tanto la habían incendiado. El pecho ancho subía y bajaba en un ritmo lento. Un brazo musculoso descansaba sobre la sábana arrugada. Sus ojos se deslizaron por su cuerpo y una risa baja casi se le escapó. Se sentía como una adolescente obsesionada, redescubriendo su propio deseo. Cubrió la boca para no reírse de sí misma. Se levantó despacio, con cuidado de no despertarlo, y fue a la cocina. El silencio de la mañana era casi cómplice, como si el mundo no se atreviera a interrumpir el milagro de que Alessandro estuviera ahí, en su cama, libre. Abrió los gabinetes, sacó pan, café, huevos. Se movía en silencio, pero por dentro su corazón seguía latiendo con fuerza. No pasó mucho tiempo antes de escuchar pasos arrastrados. Alessandro apareció en la puerta, aún adormilado, con el cabello despeinado y los ojos entrecerrados. «Pensé que habías huido de mí», murmuró. Con esa voz grave y un humor perezoso, ella se giró, y una sonrisa se dibujó en su rostro sin que pudiera evitarlo. Una sonrisa cálida, luminosa, capaz de volver loca a cualquiera, pero que en ese momento era solo para él. «Buenos días», dijo con ternura. Él se estiró. Se frotó el rostro y se sentó a la mesa. «Muero de hambre», bromeó. «Digo, después de tanto entrenamiento anoche, hacer un hijo no es cosa fácil». Liana lo miró sorprendida antes de soltar una risita corta y negar con la cabeza. «Idiota», respondió. Lanzándole un trapo de cocina, él lo atrapó al vuelo, riendo también, y se apoyó en la mesa. La observó mientras ella se movía entre las ollas. La escena parecía tan común, tan doméstica, pero entre ellos no había nada de normal. Después de unos segundos, la risa se desvaneció, dando lugar a un silencio distinto. Liana, de espaldas a él, decidió romperlo. «Alessandro, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz serena, pero cargada de peso. Él se quedó callado por un momento. Miró alrededor, respiró hondo, como buscando las palabras correctas. «Ya no podía más», dijo al fin. «Le pedí un favor al grupo. No soportaba seguir lejos de ti. Me estaba volviendo loco». Ella se giró con una taza en la mano, mirándolo con preocupación. «¿Les pediste ayuda?». Su tono sonaba a reproche, aunque su mirada estaba llena de miedo. «Alessandro, eso es peligrosísimo. Eres un fugitivo». Él desvió la mirada, pasó una mano por su cabello, evitando responder. «Sé cuidarme. No hablo de eso», insistió, acercándose. «No puedes aparecerte así, como si nada. Si te descubren, si la policía...» «Ey», la interrumpió, levantándose despacio. Se acercó a ella, tomó la taza de sus manos y la dejó en el fregadero. «Hablas demasiado cuando estás preocupada». Liana trató de mantener la seriedad, pero su cuerpo reaccionaba al calor de su presencia, a su mirada. Él se acercó más, rozando su brazo con los dedos, y fue como una descarga eléctrica. «Alessandro», susurró, como una advertencia. Él sonrió de medio lado, esa sonrisa peligrosa que siempre la desarmaba. «Dejemos de hablar de policías y peligros. Anoche casi incendiamos este departamento y... no terminé lo que empecé». Antes de que ella pudiera responder, la atrajo por la cintura. Liana perdió el aliento al sentir su cuerpo contra el de él. Los labios se encontraron en un beso urgente, lleno de deseo reprimido. El desayuno quedó olvidado, las ollas sobre la estufa, ignoradas. Alessandro la levantó con facilidad y la sentó sobre la mesa de la cocina. El beso se volvió más intenso. Sus manos exploraban, sus cuerpos se fundían, el deseo creciendo de nuevo como fuego sin control. Ella intentó decir algo, pero cada palabra moría entre sus labios.
Ahogada en gemidos y suspiros entrecortados, él la miró a los ojos, respirando con dificultad. Arriesgué todo por estar aquí, susurró, con una verdad que la estremeció. No me pidas que me aleje de ti ahora. Ella, sin fuerzas para luchar contra lo que sentía, solo lo atrajo más cerca. La urgencia los envolvió de nuevo, y pronto estaban perdidos el uno en el otro, sin reservas, sin barreras. El mundo allá afuera seguía girando, pero ahí, entre sábanas y besos robados, Liana y Alessandro habitaban un universo secreto, hecho de peligros, de pasión prohibida y de un deseo que se negaba a ser silenciado. Liana ya no sabía dónde terminaba su vida real y dónde empezaba la ficción que había inventado para sobrevivir. En el trabajo, con sus pacientes, era la psicóloga dedicada, profesional, la hija correcta y obediente. Mantenía la postura, la voz firme, la sonrisa justa. Pero en el fondo, apenas podía concentrarse en las consultas. Sus pensamientos huían hacia el pequeño departamento donde, detrás de las cortinas cerradas y las puertas con seguro, Alessandro la esperaba. Era una sensación agridulce, un alivio casi físico cada vez que abría la puerta y lo veía ahí, como si en cada reencuentro el mundo se derrumbara solo para reconstruirse de nuevo. Pero junto a ese alivio venía el peso de la mentira. El novio, la familia, los pacientes, todos creían que ella llevaba una vida simple, cuando en realidad escondía a un fugitivo dentro de su casa. Alessandro no ocultaba su incomodidad. Cuando supo que ella aún mantenía una relación, su rostro lo delató. «Termina con él», dijo con un tono firme, sin rodeos. «No tiene sentido que estés conmigo y con otro al mismo tiempo». Liana suspiró, evitando su mirada. «No es tan fácil, Alessandro. Si termino ahora justo después de tu fuga, va a parecer sospechoso. Mis papás, mis amigos, todos van a notar algo raro». Él la miró en silencio, con la mandíbula apretada, y luego desvió la vista. «Entonces al menos no duermas con él». Liana tragó saliva. La exigencia sonaba absurda y al mismo tiempo no era difícil de cumplir. Cuando estaba con Dan, su cuerpo simplemente no respondía. Contaba los segundos para inventar una excusa y volver corriendo a casa, donde Alessandro la esperaba con esa mirada que ardía como fuego. Las excusas comenzaron a repetirse. «Estoy cansada. Mañana me levanto temprano. Quiero estar sola un rato». Dan, paciente todavía, se mostraba dolido pero trataba de entender. Incluso llegó a proponer un viaje, unos días fuera de la ciudad. Liana se negó, inventando trabajo, plazos, responsabilidades. En el fondo sabía que no podría pasar tanto tiempo lejos de Alessandro. Las noches en casa eran otra historia. Alessandro pasaba horas con el celular en la mano, enviando mensajes cortos, atendiendo llamadas rápidas, siempre en voz baja. Liana lo observaba desde lejos, fingiendo indiferencia. Pero la curiosidad crecía como una chispa que no podía apagar. Una noche, después de una llamada más larga de lo normal, no aguantó más. «¿Con quién hablas tanto?», preguntó, tratando de sonar casual. Él levantó la vista lentamente, con los ojos cansados, y esbozó una sonrisa ligera. «No es nada de lo que tengas que preocuparte». «Eso no me convence», replicó, cruzando los brazos. «Vives pegado a ese teléfono. Tengo derecho a saber». Alessandro la miró en silencio, calculando cuánto podía decirle. Luego respiró hondo. «La misma ayuda que me sacó de la cárcel fue la que permitió que nos viéramos en aquella sala de la prisión». Liana se quedó helada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Cómo supiste dónde vivía?», preguntó. Apenas en un susurro, él no dudó. «Siempre supe de ti. Desde la primera vez que te vi, supe lo que quería». Ella soltó una risa nerviosa, intentando transformar la confesión en broma. «¿Estás diciendo que me seguiste?». Eso suena a locura, pero Alessandro no rió. Solo la miró, serio, como si hubiera dicho lo más lógico del mundo. La risa de Liana se apagó. Se levantó de golpe, caminando por el departamento con pasos rápidos, el cuerpo tenso por la mezcla de miedo y sorpresa. «¿Pediste que me siguieran?», preguntó incrédula. «¿Tienes idea de lo enfermo que suena eso?». Él se encogió de hombros, con una sonrisa leve. «Era la única manera de saber de ti», dijo, riendo apenas. Liana se llevó las manos al rostro y soltó una carcajada, pero no de humor. Era una risa desesperada, irónica, casi histérica. «Perfecto. Entonces, la psicóloga correcta, viviendo con un criminal que la espiaba. ¡Maravilloso!». Alessandro no respondió de inmediato. Solo la observó con esos ojos intensos que siempre lograban desarmarla. «Bueno, estás al lado de un criminal, así que tampoco eres tan correcta».
intentó bromear. Un silencio denso cayó entre ellos. Liana respiraba hondo, intentando no quebrarse. Entonces, Alessandro, ¿cuál es la solución?, preguntó, casi suplicando. Él desvió la mirada y, por primera vez, pareció no tener respuesta. No lo sé. Esas palabras la golpearon más que cualquier otra cosa. Él siempre tenía algo que decir, un plan, una ironía, una salida. Pero ahí, frente a la pregunta que más importaba, estaba tan perdido como ella. Mientras Liana luchaba con el torbellino de emociones, la presión afuera crecía. Su padre, ahora más obsesionado que nunca con capturar a Alessandro, había intensificado la búsqueda. Amigos policías, contactos, hombres de confianza, todos movilizados. Era como si cada esquina tuviera ojos, como si cada sombra escondiera a alguien dispuesto a delatarlos. Liana sentía el peso de la mentira crecer día a día. Mentía a su novio, a sus padres, a sus colegas. Se mentía a sí misma cuando fingía tener el control. Su corazón le gritaba que se quedara, que luchara, que no lo dejara. Pero la razón le susurraba que todo estaba mal, que cada paso la hundía más en un abismo sin retorno. Sin embargo, cada vez que abría la puerta y lo encontraba esperándola, sabía la verdad. No había elección. Él era su prisión y su libertad, su miedo y su deseo, y ella ya no tenía fuerzas para resistir. Los días se deslizaban entre los dedos de Liana como arena fina. Cuando se dio cuenta, ya había pasado casi un mes desde que aquella locura se había convertido en rutina. Se levantaba, trabajaba, sonreía a los pacientes, pero su mente permanecía cautiva en casa, donde Alessandro estaba. Cada noche, al abrir la puerta del departamento, su corazón se aceleraba con la misma pregunta sofocante. ¿Seguiría ahí? Había días en que la situación la angustiaba. Imaginaba llegar a casa y no verlo más. Entonces corría desesperada, revisaba cada habitación, el baño, cada rincón, con el miedo irracional de que se hubiera ido sin avisar. A veces lo encontraba en la ducha, y él sonreía al verla aparecer jadeante, como si fuera una niña asustada. Otras veces lo sorprendía cambiándose de ropa, los músculos tensos, la mirada divertida al notar su desesperación. «Te asustas como si fuera a desaparecer de repente», decía, riendo, mientras se enrollaba la toalla en la cintura. Pero para Liana no tenía gracia. El miedo a perder aquel secreto, aquel peligro dulce que ahora sostenía su vida, la consumía. Sentía que estaba al borde de un precipicio, y cualquier viento podría empujarla. Una noche, vencida por la angustia, preguntó, «¿Nunca te vas a ir de aquí?». Alessandro tardó en responder. Estaba recostado en el sofá, los ojos entrecerrados, como si saboreara cada palabra antes de decirla. «Creo que este es el lugar más seguro. Nadie sospecharía que me escondería justo en la casa de la hija del hombre que me persigue». Liana mordió sus labios. Lo absurdo de la frase era tan real como lógico. Tenía razón. Su departamento era el último lugar donde alguien pensaría buscarlo. Silencio. Solo el tic-tac del reloj en la pared y la respiración de ambos llenando el espacio. Entonces, inesperadamente, Alessandro se incorporó. Sus ojos tenían ese brillo extraño, mitad sombrío, mitad cansado. «Liana, nunca te conté de dónde vengo realmente». Ella se giró hacia él, sorprendida. Alessandro no era del tipo que hablaba de sí mismo. Sus respuestas casi siempre eran evasivas, como quien oculta más de lo que revela. Aquella noche, sin embargo, parecía dispuesto a abrir una grieta en su pasado. «Mi padre no era nadie», comenzó, con voz áspera. «Creció en la miseria, sin futuro, sin esperanza, hasta que encontró a la mafia». Liana frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «La mafia italiana», confirmó él, como si leyera sus pensamientos. «Fue ahí donde vendió su alma a cambio de dinero, poder y respeto. Crecí rodeado de hombres que solo conocían dos lenguajes, violencia y silencio. Ellos fueron mis maestros. Mis lecciones venían de cuchillos sobre la mesa, de susurros en bares oscuros, de cuerpos que desaparecían de la noche a la mañana». Hizo una pausa, mirando al vacío, como si reviviera cada recuerdo. «No tenía elección, Liana. Nací dentro de ese mundo. Si decía que no, me aplastaban. Así que aprendí a decir que sí. Y cada sí me llevaba más profundo». Liana sintió la garganta seca. Nunca lo había imaginado niño, vulnerable, moldeado por manos manchadas de sangre. Para ella, Alessandro siempre había sido el hombre impenetrable, peligroso, dueño de sí mismo. Y nunca... «¿Pensaste en irte?», arriesgó con voz baja. Él rió, pero no había humor en su risa. «¿Irme? Solo hay una salida, el ataúd. Lo supe desde pequeño.
Crecí entendiendo que era mejor ser depredador que presa. Liana lo observaba, sin palabras. Alessandro desvió la mirada, y por primera vez en todo ese tiempo, ocurrió algo inesperado. Una lágrima recorrió su rostro. La secó rápido como intentando negar su propia debilidad. Nunca imaginé, dijo titubeando, que pudiera encontrar a alguien como tú. La frase quedó suspendida en el aire, pesada, casi increíble. Liana sintió el pecho oprimirse. Ella, que siempre había vivido a la sombra, obediente, invisible, de repente era vista. ¿Importaba? ¿Yo? Susurró, incrédula. Alessandro asintió, firme. Sí. Crecí rodeado de hombres que juraban lealtad, pero yo aprendí a confiar solo en mí mismo, y te encuentro a ti. Y cambias todo. Ella no pudo contenerse. Una lágrima también escapó, silenciosa. Por primera vez en años, sintió que su existencia tenía sentido. Nunca había sido especial para nadie, ni para sus padres, que siempre exigían más, ni para su novio, que la trataba como obligación. Ahora, frente a un fugitivo, un hombre marcado por la violencia, se veía como parte de un destino torcido, pero inevitable. Tal vez sea locura, murmuró acercándose a él. Pero siento que debía ser así, que debíamos encontrarnos, aunque sea de esta manera equivocada. Alessandro la miró fijamente, y en esa mirada había algo que la desarmaba. Dolor, deseo y una extraña ternura. Tomó su mano, apretándola con fuerza, como si no quisiera soltarla jamás. No sé si creo en el destino, confesó, con la voz entrecortada. Pero si existe, entonces tú eres el mío. Liana cerró los ojos. Por un instante, olvidó al padre persiguiéndolo, las mentiras, la vida doble. Olvidó el peligro. Solo quedaba la sensación de que, por más equivocado que fuera, ese vínculo era real. Y así, aquella noche, el pasado de Alessandro dejó de ser solo una carga para él. Pasó a ser también suyo. Los días seguían una cadencia torcida, pero Liana ya no sabía vivir sin él. Lo que antes era solo peligro y prohibición, ahora tenía otro color, otro sabor. Pasaban horas juntos, a veces sin decir una palabra, compartiendo silencios que decían más que cualquier frase. Descubría en él no solo al hombre fuerte, marcado por la violencia, sino también al alma herida que se escondía detrás de sus ojos intensos. Cada noche, sus cuerpos se buscaban como si no pudieran respirar separados. El simple gesto de entrelazar los dedos era suficiente para hacerla sentir viva. Liana ya no se negaba a sí misma, lo amaba, no por el fugitivo que todos temían, sino por el hombre que, entre sus brazos, dejaba traslucir el dolor de un pasado demasiado pesado. Pero la vida no tardaría en recordarle que las pasiones prohibidas siempre cobran su precio. Aquella noche, cuando el reloj ya pasaba de las 9, Liana escuchó el timbre. Su corazón se disparó. No esperaba a nadie. Con pasos tensos fue hasta la puerta, y se congeló. Ahí estaba su novio, con una sonrisa en el rostro y las manos llenas, flores frescas y una canasta repleta de golosinas. «Sorpresa», dijo, entrando sin esperar invitación. Liana trató de recomponerse. «Te había dicho que quería estar sola hoy». «Justamente por eso», respondió ya cerrando la puerta tras de sí. «No puedes estar sola cuando estás así. Pensé que necesitabas compañía». Respiró hondo. Por dentro el pánico se extendía. ¿Dónde estaría Alessandro? ¿Se habría escondido a tiempo? «Te agradezco, de verdad, pero no hacía falta», insistió intentando sonar dulce. «Solo estoy cansada». El novio la ignoró, caminando directo a la sala. Puso la canasta sobre la mesa de centro y empezó a abrir los paquetes como si fuera dueño del lugar. Traía vino, quesos, chocolates. Se sentó en el sofá con naturalidad. Liana miró a su alrededor, buscando alguna señal de Alessandro. No vio nada, pero el miedo ardía en su piel. Forzó una sonrisa, acercándose para no levantar sospechas. «Siéntate aquí conmigo», pidió el novio, ya tomando el control remoto para poner una película. Ella obedeció, intentando mantener la calma, pero su cuerpo estaba rígido, su mente dividida entre la pantalla y la puerta del cuarto, que permanecía cerrada. Durante la película, él se inclinó hacia ella, tocó su rostro, intentó besarla. Liana se apartó, retrocediendo un poco. «Hoy no tengo ganas», él suspiró, frustrado. «Nunca tienes ganas, Liana». Intentó besarla de nuevo, más insistente, y ella reaccionó instintivamente. Lo empujó con firmeza. «Te dije que te detuvieras». El silencio que siguió fue cortante. Sus ojos se entrecerraron, y luego llegó la explosión. «¿Qué te pasa?», gritó levantándose. «Estás rara, fría. Yo traigo flores. Intento animarte,
y me tratas así. Liana miró hacia la puerta del cuarto y se congeló. La manija se movía lentamente, casi imperceptible. Alessandro estaba ahí dentro, escuchando todo. Su corazón se aceleró. Si salía, sería el fin. Intentando recomponerse, suavizó la voz. Lo siento, solo estoy cansada. Eso es todo. Siempre esa excusa, replicó irónico. Cansada, cansada. ¿Crees que soy idiota? Ella mordió los labios, a punto de soltar lo que no debía. Realmente quería que te fueras, para nunca volver. Pero se contuvo. Solo necesito tiempo, dijo forzando calma. Él bufó. ¿Sabes qué creo? Que si fuera otro, ya habría buscado a alguien en la calle que me valorara. Las palabras quemaron. Liana sintió la ira subir por su garganta, las ganas de gritar, entonces vete, pero tragó saliva. El miedo a que Alessandro apareciera la hacía caminar sobre huevos. Por favor, no hables así, pidió con voz baja. Solo necesito espacio, pero él no quiso escuchar. Basta, Liana, o dejas esas tonterías, o no sé si puedo seguir. Y furioso tomó la canasta, arrojó las flores a un lado y salió golpeando la puerta. El silencio que quedó fue ensordecedor. Liana, derrotada, se dejó caer en el sofá. Sus manos temblaban. Entonces escuchó pasos detrás de ella. Lentamente, la puerta del cuarto se abrió, revelando a Alessandro. Caminó hasta la sala con el rostro endurecido, los ojos cargados de furia. Liana sintió el peso de su mirada y comprendió que ahora no solo lidiaba con un novio frustrado, sino con un hombre capaz de todo para tenerla solo para él. Bajó la cabeza, tomada por una culpa doble. Traicionaba a su novio y arriesgaba la libertad de Alessandro. Y por primera vez desde el inicio de todo, Liana sintió la realidad golpeando a su puerta. La vida doble no podía durar para siempre. La ciudad parecía diferente, más ruidosa, más llena de pasos apresurados, de sirenas que resonaban a cualquier hora del día. Liana ya no podía caminar hasta la esquina sin sentir el peso de la vigilancia a su alrededor. No era solo paranoia, la policía estaba en todas partes. Autos con vidrios oscuros cruzaban las calles con frecuencia. Redadas policiales aparecían de madrugada en barrios antes olvidados, y en las noticias se repetía el mismo titular. La caza del fugitivo continúa. Alessandro. Su nombre estaba en todos los periódicos, en las radios, en las bocas aterradas de vecinos y compañeros de trabajo. Pero para Liana, ese nombre no era sinónimo de miedo colectivo. Era su propia condena. En el consultorio, trataba de mantener el rostro sereno, el tono profesional, pero cada vez que el celular vibraba, su corazón se disparaba. Era el pánico de que fuera una noticia sobre él, o peor, de que fuera él mismo, avisando que estaba en peligro. Por la noche, al volver a casa, las calles parecían más estrechas, asfixiantes. Veía sombras en cada esquina, imaginaba pasos detrás de sí. Pero al abrir la puerta del apartamento y encontrar a Alessandro, esos miedos se disipaban en segundos. Allí estaba él, con esa sonrisa torcida y la calma casi insolente de quien ya no tiene nada que perder. «Está todo bien», decía, cada vez que percibía el temblor en sus manos. Pero Liana sabía que no lo estaba. El cerco se cerraba, y cada día juntos parecía robado de un destino que ya estaba escrito. Las operaciones policiales se intensificaron. Una madrugada, Liana se despertó asustada por las sirenas. Espió por la ventana y vio patrullas cerrando la calle de atrás. Soldados golpeaban puertas, revisaban patios, entraban en casas sin pedir permiso. Alessandro, sentado al borde de la cama, solo la observaba. «Están buscando en todos los lugares equivocados», murmuró, como si fuera una broma. «Hablas como si fuera seguro», respondió Liana nerviosa. «¿Y si llegan aquí?» Él se encogió de hombros como si no le importara. «Si llegan, me las arreglo. Siempre lo he hecho». Pero ella sabía que no era tan simple. Ya no se trataba de un juego de gato y ratón. Era una cacería a gran escala, y él era el objetivo número 1. Ella misma se miraba al espejo y apenas se reconocía. Ojeras profundas, tensión en los hombros, el corazón siempre acelerado. Pero aún así, no podía alejarse. Cuando estaba con Alessandro, sentía algo que ninguna seguridad o rutina podría darle. Era más que pasión. Era adicción. Era supervivencia emocional. En una noche lluviosa, él la acercó así en la sala, los dos recostados en el sofá mientras la televisión pasaba otra noticia sobre la fuga. El reportero decía que la policía tenía pistas, que el fugitivo circulaba por las zonas más exclusivas de la ciudad y que informantes ya ayudaban a acotar los posibles escondites. Liana estremeció.
Se están acercando cada vez más. Alessandro solo acarició su cabello. Siempre se acercan, pero nunca me atrapan. No digas eso, replicó ella con la voz entrecortada. Como si fuera un juego. No lo es. Si te atrapan ahora, no volverás nunca más. Él guardó silencio por un momento, los ojos fijos en la pantalla, pero claramente distante. Entonces susurró: ¿Y si te digo que no me importa volver? ¿Mientras hayas estado conmigo? Las palabras la cortaron por dentro. Una parte de ella quería creer en la poesía escondida allí. Otra, más racional, sabía que él solo decía eso porque no veía salida. Las operaciones se acercaron más al barrio. Helicópteros sobrevolaban la zona. La policía detenía autos en controles aleatorios, y agentes tocaban puerta por puerta buscando cualquier información. Una tarde, Liana regresaba del mercado cuando fue parada en la acera por dos policías de civil. Disculpe la molestia, señora. Estamos verificando algunos apartamentos de la calle. ¿Ha notado algún movimiento extraño en el edificio?, preguntó uno fijando la vista en ella. El sudor frío le recorrió la nuca. Tragó saliva fingiendo naturalidad. ¿Extraño cómo? Personas diferentes, visitas en horarios inusuales, ruidos, cualquier cosa que no sea común en el vecindario. Liana negó con la cabeza, forzando una sonrisa. No, nada. Aquí es bastante tranquilo. Los policías agradecieron y siguieron adelante. Pero cuando Liana entró al edificio, las piernas casi no la sostenían. Sentía que en cualquier momento su disfraz se rompería. Subió las escaleras con prisa. Abrió la puerta del apartamento y encontró a Alessandro sentado en la mesa, leyendo una carta vieja que guardaba. Casi me descubren, susurró, dejando las bolsas en el suelo. No sé cuánto más podré aguantar. Él levantó la vista, sereno, pero había algo más, una llama de determinación, casi orgullo. Entonces aguanta. Porque no me voy sin ti. Ella lo miró, sintiendo a la vez miedo y deseo. Alessandro era el caos en forma de hombre, y ya no sabía distinguir dónde terminaba el peligro y comenzaba el amor. Aquella noche, Liana no durmió. Escuchaba los sonidos de la calle, cada auto que pasaba, cada paso resonando en el corredor del edificio. El cerco se cerraba y ella lo sabía. Pero al mirar a Alessandro dormido a su lado, comprendió la verdad más cruel. No importaba cuánto se acercara el peligro. No podría dejarlo, porque amar a alguien como él era eso, elegir el fuego aún sabiendo que inevitablemente se quemaría. La noche parecía común, pero Liana pronto notó que había algo diferente en el aire. El apartamento estaba iluminado suavemente. Velas improvisadas en frascos de vidrio parpadeaban sobre la mesa de la sala. El aroma de ajo sofrito con tomate fresco llenaba el espacio, acogedor y casi surrealista. Alessandro apareció desde la cocina con una sonrisa discreta, el delantal improvisado atado al cuerpo y una olla en las manos. «Pasta», dijo, levantando el plato como si fuera un tesoro. «¿Mi especialidad?», Liana rió sorprendida. Era casi imposible asociar a aquel hombre marcado por la fuga, la violencia y el miedo constante con alguien que se dedicara a cocinar para ella. «No puedo creer que sepas hacer esto», provocó. «Sé sobrevivir». Y a veces, sobrevivir también es comer bien. Se sentaron a la mesa, y Liana no podía apartar los ojos de él. Había ternura oculta en cada gesto, desde el cuidado al servir el plato hasta la forma en que la miraba, como si intentara grabar cada detalle de ella. Era la primera vez que se sentía en una cena de verdad, como una pareja común, viviendo una vida que jamás podrían tener. Entre bocados y risas, el silencio también se hizo presente, pero era un silencio cómodo, cargado de complicidad. Liana notó que allí Alessandro dejaba caer su armadura de ironía y dureza. Se convertía simplemente en un hombre torpe, enamorado, intentando prolongar el instante. Después de la cena sacó algo del bolsillo. No era una joya, sino un simple trozo de papel doblado. Con cuidado, lo transformó en un anillo improvisado. Lo puso frente a ella con la misma seriedad que si fuera de oro. «¿Te casas conmigo, Liana?» Ella rió, las lágrimas ya llenándole los ojos. «¿Con este anillo?», bromeó. «Es lo que tengo ahora. Pero es todo lo que soy». Su corazón se aceleró. El peso no estaba en el objeto, sino en la entrega. Era la promesa de un hombre que no sabía si tendría un mañana. Liana extendió la mano, dejando que él colocara el anillo en su dedo. «Acepto», susurró, antes de besarlo con la intensidad de quien ya sabe que el tiempo se acaba. En ese instante, todo pareció derrumbarse y levantarse al mismo tiempo. La ropa quedó en el camino, y los cuerpos se encontraron como si buscaran fundirse para nunca separarse. No había solo deseo. Había ternura, urgencia,
un desespero latente. Cada toque parecía un adiós disfrazado. Alessandro la miraba a los ojos todo el tiempo, como si intentara imprimir en ella todas las memorias de su existencia. Liana sentía lo mismo. Quería decorar el olor de su piel, la forma en que su cuerpo encajaba con el suyo, el sonido de la respiración entrecortada, el calor de sus manos que la sostenían como si temieran perderla. El sexo aquella noche no fue solo físico, fue alma contra alma, dos heridas que se reconocieron y se curaron, aunque solo fuera por unas horas. Cuando finalmente se acostaron, exhaustos, Liana apoyó la cabeza sobre el pecho de Alessandro. Su corazón latía acelerado, como si también supiera que aquella sería su última danza. ¿Tienes idea de lo que me estás haciendo?, preguntó con la voz quebrada. Estoy intentando darte un recuerdo bueno, algo que quede cuando yo ya no pueda estar. Las lágrimas rodaron silenciosas por su rostro. No quería aceptarlo, pero el presentimiento era más fuerte que cualquier ilusión. Aquella noche, por primera vez, Liana se sintió verdaderamente feliz y al mismo tiempo destrozada, porque la felicidad venía acompañada de una sombra implacable, el miedo a la pérdida. Antes de dormir, Alessandro jugó con el anillo de papel en su dedo. ¿Prometes que nunca lo quitarás? Lo prometo. Entonces ya estamos casados. Sonrió, pero la sonrisa no escondió la melancolía en sus ojos. El sueño llegó lentamente, y Liana se permitió dormirse en sus brazos, sintiendo que vivía algo imposible de repetir. En el fondo sabía que estaba presenciando el comienzo del final. Esa noche no estuvo hecha de lujos, sino de simplicidad. Pasta con salsa de tomate, velas en frascos de vidrio, un anillo de papel, un amor más grande que cualquier promesa. Y sobre todo, la amarga certeza de que el mañana quizá no los dejaría juntos. El teléfono sonó temprano, arrancando a Liana de uno de esos raros momentos de paz. Era su padre. La voz de él sonaba grave, cargada de una tensión que ella reconoció de inmediato. «Liana, ¿viste las noticias?». Ella tragó en seco, mirando a su alrededor como si pudiera encontrar la respuesta en algún rincón del apartamento. No vi nada. Del otro lado de la línea, el silencio pesó. Su padre no le creía, y ella lo sabía. «Sabes muy bien de lo que estoy hablando». El corazón de Liana se aceleró. Aún así, sostuvo la mentira. «No sé, papá». «Te juro que no sé». La respiración de él se volvió más fuerte, como si intentara controlar la rabia o el miedo. «Solo no hagas nada estúpido». «¿Me oíste?». Antes de que ella pudiera responder, la llamada se cortó. Liana se quedó inmóvil, el teléfono en la mano, el cuerpo rígido. Cuando se lo contó a Alessandro, lo encontró serio con la mandíbula apretada, como si cada palabra que había escuchado fuera un peso sobre sus hombros. «Están cerrando el cerco», dijo finalmente. Esa noche, el silencio entre ellos era un campo minado. De repente, el celular de Alessandro vibró sobre la mesa. Contestó sin mirarla, con la voz baja, los ojos fijos en un punto distante. Cuando colgó, Liana notó que estaba temblando. «¿Quién era?», preguntó con la voz casi quebrada. «Los jefes», respondió él, apoyando las manos en el rostro por un instante. «Quieren que regrese a su escondite. Dijeron que vendrán por mí. No sé cuándo, pero será pronto». Liana sintió que el aire desaparecía. La idea de que alguien vendría a llevárselo, tal vez para siempre, la hizo estremecer. Intentó decir algo, pero no pudo. Solo se acercó y lo abrazó. Se quedaron así, aferrados el uno al otro sin palabras. El miedo pesaba más que cualquier promesa. La madrugada fue larga. No durmieron. Con el cuerpo pegado, la respiración entrecortada, cada movimiento parecía un último gesto. No había futuro, solo el presente frágil que se deshacía con cada minuto. Cuando salió el sol, Liana se sentía exhausta, como si hubiera vivido una eternidad. Pensó en no ir al trabajo, en negarse a alejarse de él, pero Alessandro, con una calma extraña, tomó su rostro entre las manos. «Ve a trabajar, Liana. Todavía estaré aquí cuando regreses». Ella no le creía, pero quiso creer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y si no regreso a tiempo?». «Vas a regresar», insistió él forzando una sonrisa. «Estaré aquí». Por un instante, ella solo lo miró, grabando cada detalle, los ojos oscuros marcados por sombras, la barba crecida, la manera en que la miraba como si fuera la última visión que deseaba tener del mundo. Entonces, en un impulso de coraje y desesperación, dijo: «Te amo, Alessandro». Él sonrió ampliamente, con esa sinceridad que desarma cualquier miedo. «Yo también te amo, Liana», respondió con voz firme. Ella sintió el corazón romperse y al mismo tiempo calentarse.
Lo besó con toda la fuerza que tenía, como si pudiera grabar en él el sabor de ese amor imposible. Luego salió, y la puerta que se cerró detrás de ella sonó como el comienzo de un fin inevitable. El día en el trabajo fue un tormento. Cada minuto parecía arrastrarse, lleno de una angustia que no podía controlar. El corazón acelerado, las manos frías, la mente llena de imágenes terribles. Se sentía al borde de un colapso, incapaz de concentrarse en nada. Cuando finalmente terminó el turno, corrió a casa. Subió las escaleras como quien huye de su propia vida, ansiosa por verlo, por confirmar que todo no era más que paranoia. Pero al abrir la puerta, el shock la paralizó. El apartamento estaba vacío. Llamó por su nombre. Ninguna respuesta. Buscó en los cuartos, en el baño, en la cocina. Nada. La ropa estaba ahí, algunas cosas tiradas como siempre, pero él no estaba. Liana comenzó a caminar de un lado a otro, el corazón desbocado, la respiración corta. Sentía que se ahogaba. ¿Dónde estaba? ¿Quién se lo había llevado? ¿Seguiría vivo? Intentó calmarse, pero el pánico crecía como una ola. Se sentó en el sofá, abrazando las rodillas. Entonces, casi sin pensar, encendió la televisión. Y el mundo se derrumbó frente a sus ojos. En las noticias, el titular aparecía en letras rojas, acompañado de imágenes caóticas. Sirenas, patrullas, gente corriendo por las calles. Liana quedó inmóvil, el control remoto resbalando de sus manos. Su corazón lo supo antes de que la reportera terminara la frase. Y, ahí frente a la pantalla, Liana entendió que eso era la confirmación del peor presentimiento de su vida. Muerte. Ni siquiera terminó de ver la noticia. No pudo escuchar los detalles, ni la voz de la reportera narrando los acontecimientos. Solo esa palabra resonaba en su mente. Muerte. Repitiéndose, martillando como un grito silencioso dentro de su pecho. Liana dejó caer el control remoto al suelo. Las imágenes seguían en la pantalla, pero ella ya no las veía. Todo a su alrededor parecía distante, disolverse, como si hubiera sido succionada a un vacío sin paredes. Aquello era el fin. Si estaba preso, al menos Alessandro seguiría existiendo en algún lugar, respirando, mirando el mismo cielo. Pero muerto no dejaba nada, ni sombra ni esperanza. Era el corte definitivo, como si alguien le hubiera arrancado algo de adentro que era suyo, pero que nunca pudo sostener de verdad. En los primeros días, Liana no lloró. No podía. Permaneció paralizada, como si su alma se hubiera retirado de su cuerpo. No hablaba, no comía, no contestaba el teléfono. Su novio llamaba. Amigos intentaban contactarla. La familia insistía. Ella ignoraba a todos. Era como si el mundo se hubiera quedado atrás y ella estuviera encerrada en un cuarto sin ventanas. Dormía y despertaba con la sensación de caer, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. A veces pasaba horas sentada en el suelo de la sala, abrazando las rodillas, mirando al vacío. Otras veces caminaba de un lado a otro, sin saber qué hacer con sus propias manos, sin saber qué hacer con su vida. La culpa venía en oleadas. ¿Y si hubiera hecho algo? ¿Y si le hubiera dicho que se fuera antes? ¿Y si hubiera contado la verdad a su padre? Pensaba en cada detalle, cada momento, como si pudiera, en la repetición, encontrar un camino que hubiera llevado a otro final. Pero no había otro final. Los días se convirtieron en semanas. Liana volvió, poco a poco, a hacer lo mínimo. Bañarse, comer algo, responder mensajes cortos. Pero no era la misma. Era un cuerpo funcionando en piloto automático, sin luz en los ojos. Terminó con su novio de manera fría, sin explicaciones. Él trató de entender, insistió, suplicó. Pero ella no tenía palabras, solo un silencio que decía más que cualquier discurso. También dejó de salir con amigos. Rechazó invitaciones, ignoró cumpleaños. El mundo social a su alrededor se desmoronó. Meses después, en una rara cena familiar, se sentó a la mesa frente a su padre. Estaba delgada, con ojeras profundas, los dedos temblando ligeramente al sostener el vaso. Su padre hablaba en voz alta, como siempre, presumiendo de las operaciones, de los resultados, de las detenciones. Y entonces dijo, con una media sonrisa de orgullo, algo sobre Alessandro, sobre cómo ese bandido finalmente había sido eliminado. El estallido fue inmediato. Liana sintió la sangre subir a su rostro, las manos temblar. ¿Te parece bonito esto?, preguntó con la voz baja. Su padre guardó silencio por un instante, sorprendido. ¿Qué dijiste? Ella levantó la mirada, y en sus ojos había un odio que él nunca había visto. Mataste a él, mataste al hombre que yo amaba. El silencio cayó sobre la mesa. Su madre miró asustada. Su padre abrió la boca, pero Liana no lo dejó responder.
Siempre odié la vida que nos obligaste a vivir. Siempre odié las mentiras, el miedo, esa arrogancia tuya. Y ahora te voy a odiar para siempre. Se levantó de la mesa y salió antes de que alguien intentara detenerla. En la calle, el aire frío golpeó su rostro, mezclándose con lágrimas calientes que finalmente caían, después de meses de sequedad. Era un odio sin sentido, lo sabía. Alessandro era un preso, un fugitivo, un hombre que vivía en las sombras. Pero el amor nunca tuvo lógica, y por eso dolía. Los años de estudio como psicóloga a veces le ayudaban a comprender las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Sabía nombrar cada sensación, entender cada mecanismo, prever los altibajos, pero eso no la salvaba. Los recuerdos llegaban como golpes al estómago, violentos, inesperados, quitándole el aire. A veces quería morir, solo para no sentir más nada. Pasó por todas las fases, yendo y regresando como quien sube una escalera mecánica al revés. Trataba de ser racional, de respirar hondo, de seguir adelante, pero bastaba un olor, una canción, un gesto en la calle para que el pasado irrumpiera con fuerza, mostrando que las heridas no habían sanado. Los años pasaron. Liana se volvió recluida, herida por la vida. Seguía trabajando, atendiendo pacientes, pero era como si una parte de ella hubiera quedado congelada. No había más sonrisas amplias, ni planes a futuro, ni sueños de familia. Cumplía con sus obligaciones, pero por la noche regresaba a un apartamento silencioso, donde cada rincón guardaba un fantasma. Sabía que hacía lo mejor que podía para enfrentar la vida, que había sobrevivido, pero en el fondo entendía. Todo lo que sucedió la quebró de una forma irreparable. Aún así, había algo que la mantenía en pie, un hilo tenue de sentido. Era el recuerdo de que, a pesar de todo, había amado y sido amada. Un amor imposible, trágico, pero real. Eso era lo que se repetía en las noches en que el dolor era más fuerte. Amé, y fui amada. Y eso nadie me lo quita. No era un consuelo completo. No borraba el sufrimiento, pero era una forma de existir, aunque fragmentada. Una forma de no dejarse apagar junto con él. A veces, cuando el viento soplaba de cierta manera en el balcón, cerraba los ojos y podía escuchar su risa, sentir el olor de la salsa de tomate, recordar el tacto de sus manos. Sentía nostalgia, sentía dolor, pero también gratitud, porque por un instante, el destino la había hecho cruzar con aquel hombre herido, y en ese cruce había descubierto algo verdadero. Liana aprendió a llevar ese recuerdo como quien carga una cicatriz, visible, permanente, pero parte de quien ella es. No esperaba volver a ser completa, pero sabía que, al aceptar lo que vivió, encontraba una pequeña forma de continuar. En el fondo, sabía que nunca sería la misma, y quizá ese era el precio de haber amado a alguien como Alessandro. Pero, aún rota, todavía respiraba, y en el silencio de su cuarto, a veces tocaba el espacio vacío a su lado en la cama y susurraba: «Todavía te amo». Era un adiós forzado, sin elección, sin despedida. Pero era la única manera que conocía de sobrevivir.